por Monseñor José Julio Martínez. El drama de Jesús, segunda parte, la vida pública, capítulo 30, la unción para la sepultura. Se acercaba la Pascua, la gran festividad de los judíos. Muchos de los que vivían cerca de Jerusalén subían con anticipación a la ciudad santa para purificarse de las irregularidades legales. Lo mismo que en otras fiestas parecidas, Jesús era el tema de las conversaciones. En los grandes pórticos y atrios del templo, donde se agolpaban las multitudes, todos preguntaban por Jesús. Tanta era la fama que le había merecido su predicación y sus milagros. Se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿Por qué no ha venido a la fiesta? Y era más natural que nunca esta curiosidad, pues ya se sabía la última decisión del Sanedrín. Y además los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo denunciase para prenderlo. No tardará el Señor en aparecer en la ciudad y triunfar definitivamente de sus enemigos, muriendo en ella. Iban los apóstoles en camino subiendo hacia Jerusalén, y Jesús se les adelantaba, y ellos se maravillaban y les seguían con miedo. Temerosos seguían los discípulos al Señor hacia la ciudad enemiga. Se admiran de que Él no tema entrar donde sabe que desean matarlo. Es que Él desea morir. Lo desea más que ellos, porque a ellos los mueve el odio, a Él el amor. Por eso toma a los 12 y comienza a descubrirles su secreto, mientras a todo lo largo del camino florecen las voces y los cantos de los peregrinos que suben a la gran Pascua. Mirad, les dice Jesús, ya subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que está escrito en los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y a los ancianos, es decir, al Sanedrín, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, es decir, a los paganos, y lo escarnecerán y lo escupirán y lo azotarán y lo matarán, y al cabo de 3 días resucitará. Con soberana claridad y paz anuncia el porvenir. Pero los discípulos nada de esto entendieron, porque era lenguaje muy oscuro para ellos y no entendían lo que se les decía. El sentido literal bien lo entienden, es clarísimo: me matarán, resucitaré. Pero como a ellos les parece imposible que su amado Maestro, el Hijo de Dios, pueda ser condenado a muerte por los hombres, se imaginan que las palabras de Jesús tendrán otro sentido misterioso, inescrutable para ellos. Por eso dice el Evangelio que no lo entendían. Por otra parte, tampoco se atreven a preguntarle, no sea que Él les repita lo que nunca quisieran que fuese verdad, y así caminan algún tiempo en triste silencio. Un incidente curioso ocurre durante este viaje. Iba el Señor algo adelantado de los 12, se le acercó respetuosamente una mujer. Era Salomé, la madre de 2 apóstoles, Santiago y Juan. Le hizo una reverencia y le pidió un favor. Jesús le preguntó bondadoso: ¿qué quieres? Le dijo ella: Maestro, di que se sienten estos 2 hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Sabía demasiado Jesús que aquella petición no era sólo de la madre. Tras ella estaban los 2 hijos, deseosos de los primeros puestos en un reino que se figuraban había de ser humanamente espléndido y opulento. Jesús pues se dirigió a ellos y les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber acaso el cáliz que voy a beber yo, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Respondieron ellos: Podemos, Señor. Fácil era decir que podrían beber el cáliz de Jesús,
es decir, participar de su suerte. Pero si hubieran probado aquella infinita amargura que en ese cáliz había de concentrarse, y que hizo agonizar aún al animoso corazón de Jesús, que durante toda su vida no hizo más que desear su hora, y que cuando la tuvo cerca sudó sangre y pidió a su Padre que pasara de sí ese cáliz, ellos hubieran temblado antes de afirmar lo que afirmaban. Sí, respondió Jesús, beberéis mi cáliz, pero estar sentados a mi derecha o a mi izquierda no me pertenece a mí darlo a vosotros, sino a quienes lo ha destinado mi Padre. Les anuncia que beberán su cáliz, muriendo mártires como él, pero que los primeros puestos del reino no los ha de dar a ellos por razones humanas de parentesco o de recomendación, sino a los que por razones de providencia y de gracia y de santidad personal han sido predestinados para ello por el Padre que está en los cielos. Al enterarse los 10 discípulos restantes de las ambiciones de Santiago y Juan, se indignaron contra ellos. Así eran los amigos que día tras día tenía que educar Jesús, y qué paciencia se necesitaba para educarlos. Volvió a reunirlos a su alrededor y los invitó a la humildad con su propio ejemplo. Sabéis que los poderosos y los príncipes en las naciones ejercen sobre ellas su dominio, y los grandes se posesionan de ellas. Pero no sea así entre vosotros, sino que quien quiera entre vosotros ser el primero, sea el servidor de todos. Porque también el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir Él, y dar su vida en rescate por muchos. Palabras que hicieron bajar la cabeza a los apóstoles, entonces ambiciosos, y también a los cristianos ambiciosos de hoy. El Hijo de Dios vino a dar su vida en rescate de muchos. Todos los hombres no son muchos, pues por todos los hombres la vino a dar, y vino a servir, no a ser servido. El que quiera ser el primer cristiano, el más parecido a Cristo, que se haga servidor de todos, que venga a servir a todos. Eso no significa abolir la autoridad, sino darle a la autoridad y al gobierno su sentido profundo. Porque mandar es servir a los demás, es buscar el bien común con desinterés propio, incluso con perjuicio propio, porque el bien común y el bien de los demás es siempre mayor que el bien propio. Así el que manda es el servidor de todos, y no debe aprovecharse de su poder para beneficio propio. Como dijimos, el pueblo de Jerusalén buscaba a Jesús y unos a otros se decían: ¿qué os parece? ¿Por qué no ha venido a la fiesta de Pascua? Que entre paréntesis, recordemos, la fiesta de Pascua no es nuestra fiesta de Pascua, sino el recuerdo que celebraban los judíos del paso de Egipto, de la liberación a través del Mar Rojo, perseguidos por los egipcios, el cual atravesaron a pie seco y el cual mar enterró como en un sepulcro a los perseguidores de los israelitas. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían echado bando de que si alguno supiese dónde estaba, lo declarase, a fin de apoderarse de él. Pero mientras tanto el Maestro se acerca tranquilo a Jerusalén, y en medio de ellos se presentará triunfador cuando menos lo esperen. Llegó a Betania, donde había resucitado Lázaro, el que estuvo muerto 4 días. Le dispusieron allí una cena en casa de Simón el leproso, que había sido leproso, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de ungüento de legítimo nardo, ungüento carísimo, de mucho valor, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y quebrando el alabastro, lo derramó sobre la cabeza.
nos dice el Evangelio que toda la casa se llenó de la fragancia del ungüento. María ya había realizado esto al principio de su conversión, y ahora, quizás, en este día, tal vez aniversario de esa su conversión, tal vez temiendo que pronto le quitase al Maestro la muerte, se apresuró a renovar con una de las reliquias de su antigua mundanidad, un frasco de perfume purísimo, carísimo. Se animó a renovar aquella muestra de veneración, de adoración y de gratitud, de arrepentimiento que había dado a su Maestro varios años antes. Dijo entonces uno de los discípulos, Judas Iscariote, el que lo había de entregar: ¿A qué ese derroche del ungüento? ¿Por qué no se ha vendido en 300 denarios y se ha dado a los pobres? Dijo esto no porque a él le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como él guardaba el dinero, iba robando de todo lo que se ponía allí. Su mal ejemplo indujo a otros a murmurar como él, aunque sin su perversa intención. Viendo Jesús esto, les dijo: ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando quisiereis vais a poder hacerles bien, mas a mí no siempre me vais a tener. Esta hizo lo que pudo, pues derramando este ungüento sobre mi cuerpo, se adelantó a preparar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que donde quiera que se predique este evangelio por todo el mundo, se referirá también lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. La misteriosa tristeza agradecida de este anuncio profético no fue comprendida por los que oían a Jesús. A sus discípulos nadie convencerá de que para vencer el Señor tiene que ser derrotado. Para triunfar eternamente tiene que morir. Pero Él lleva siempre ante los ojos del alma su día y su hora exacta, que se acercan rápidamente, la hora de su muerte. No siempre me tendréis con vosotros. Esta ungió anticipadamente mi cuerpo para la sepultura. Pero el día de su victoria, este evangelio se predicará por todo el mundo. Ellos no lo entienden. Y Jesús, reclinado en la mesa del rico Simón, sigue comiendo su pan y bebiendo su vino, como si estuviese entre amigos que fuesen iguales a él y fuesen capaces de comprenderlo y admirarlo. Sin embargo, lleva en el alma una soledad infinita de hombres, que solo se llena por su infinito amor a Dios. Y sucedió que una muchedumbre de judíos se enteró que estaba allí. Betania, recordemos, estaba apenas a 3 kilómetros de Jerusalén. Y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los príncipes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos por él dejaban a los judíos y empezaban a creer en Jesús. Tan grande y tan patente había sido ese milagro. Qué irritante es la luz para quienes tienen los ojos irritados. Los mismos milagros y argumentos que debieran servir para creer en Jesús y reconocerlo como enviado de Dios, solo consiguen endurecerlos en su ceguera. Muchos creen en el Nazareno al ver este testimonio viviente de su poder, que es Lázaro resucitado. ¿Qué haremos? Matar a Lázaro. Como si el que resucitó, al que murió de una enfermedad, no pudiera con la misma facilidad resucitar al que muriera asesinado. Pero están ciegos y no quieren ver. Jesús nunca les ha temido, ni ahora les teme. Mañana mismo, al día siguiente, del convite en la casa de Simón y de la unción de Santa María Magdalena, hará una entrada triunfal en Jerusalén y aparecerá como rey
en medio de los mismos que han mandado que lo denuncie inmediatamente quien sepa dónde está escondido, porque quieren apresarlo. Y aquí que lo verán entrar triunfal y no se animarán a prenderlo. Estamos, pues, a punto de empezar la tercera parte, la Semana Santa. Estamos el sábado anterior al domingo llamado de Ramos.